Primero, el señor Duque de Linares, don Fernando de Alencastre. Este era un hombre, Alencastre. Tiene un paseíto ahí por Molino del Rey, hay una calle ahí. Este hombre era un hombre verdaderamente brillante. Era inglés de nacimiento, inglés. Y se apellidaba Lancaster. Pero al nacionalizarse, naturalizarse español, para que no sonara feo y no se sintieran ofendidos, se lo cambió por Alencastre, que es lo mismo que Lancaster, pero nada más que le cambió las palabras. El señor Duque de Linares es un hombre que gobierna la Nueva España con una maestría, que es el primero en la lista de los virreyes de México y de gobernantes de México que tiene superávit financiero en toda la hacienda pública novohispana. Un milagro que repetiría Livantur después y que jamás volvimos a tener, ¿eh? Nada más para que vean la calidad de este hombre. Quería tanto a México que el rey, en reconocimiento de sus servicios, lo nombró presidente del Consejo de Indias, le ordenó el regreso a España y él prefirió renunciar, quedarse aquí. El rey lo perdonó, quédese como virrey, y a los 2 meses falleció en la Ciudad de México. Pero es un hombre que literalmente se enamoró de México. Como otro más, Josué. Don Juan de Acuña, marqués de Acuña, que gobernó 12 años consecutivos. Entre los dos mantuvieron el superávit fiscal. Entre los dos, porque van casi continuados con un intermedio nada más, fundaron, fíjense, el jardín botánico que hubo en Palacio Nacional, antes Palacio Real. Fundaron el primer periódico que hubo en México y en América, la Gaceta de la Nueva España. Echaron a andar las grandes exploraciones mineras y la gran explotación minera. Y entre 1710, que llega el Duque de Linares, y 1736, que fallece don Juan de Acuña también aquí en México, fueron los 26 mejores años de la historia de este país. Nunca hubo tanto ingreso por habitante como en ese tiempo, ni hoy en día, ni en los tiempos de Díaz Ordaz, ni en los de don Porfirio. Jamás se pudo medir tan alto el ingreso, incluso a los campesinos, como en esos años. Los años de oro del virreinato, que por supuesto en el libro de texto ni aparecen, ¿no? Bueno, ya le parece la conquista, pues menos esto, por supuesto. Otra más, Josuecito. Pero el rey era un hombre muy temperamental. Tanto que tuvo 2 esposas. La primera literalmente la mató de uso y abuso. Y la segunda, muy inteligente, decidió manejar las profundas y tremendas pasiones del monarca en su favor. Se casó con una noble de segundo nivel, en segundas nupcias, que tiene un nombre muy simpático, doña Isabel de Farnesio, que debe haber sido guapísima, aunque la pintura hoy en día quizás no nos parezca así tanto por la moda de los peinaditos de aquel entonces. Pero doña Isabel era una mujer sumamente inteligente. Decidió que si bien el monarca tenía un matrimonio previo, con hijos, los hijos que ella tuviera también tenían que ser reyes. No le importaba cómo, pero tenían que hacerlos reyes. Y en efecto, el rey tenía 2 hijos anteriores del primer matrimonio, un joven, el príncipe Luis, que un buen día el rey Felipe en 1724 decidió que iba a abdicar, que ya se había cansado de gobernar, haber dicho, bueno, ya me voy a descansar a la playa, ¿verdad?, con mi bolsita a un lado, descanso y no hago nada. Dejó a su hijo el rey y que se muere el chamaco a los 8 meses. De viruela se murió el niño de 6 años, y el rey tuvo que volver a tomar la corona y la conservó 22 años más. A su muerte, como veremos ahorita, entró a gobernar don Fernando VII, el hermano menor de Luis, hijo del matrimonio primero, pero doña Isabel, que tenía a su vez un hijo que era sumamente inteligente, decidió que su hijo tenía que ser rey de alguna parte.
y consiguió que su marido, en una hazaña militar sin precedente, conquistara media Italia y nombrara a su hijo Carlos rey de Nápoles. Vamos a dejar a Carlos en Nápoles. Carlos va a regresar convertido en el gran monarca español. Porque mientras, a la muerte de Luis, gobierna don Fernando VI, hijo del primer matrimonio de Luis, un rey, buen rey, es el que de plano introduce las ideas de la Ilustración en España, francesas por supuesto, un rey que llama consejeros y ministros franceses, ya ilustrados, que ya estaban embebidos en la nueva filosofía que se estaba despertando en el mundo, y un rey además que está profundamente enamorado de su esposa. Eso es raro, ¿no? Pero estaba profundamente enamorado de su esposa. Y esta es su esposa. Una mujer también excepcional, seguramente. Feona, ¿verdad? Pero bueno. Con su perrito ahí cargado. Doña Bárbara de Braganza. Doña Bárbara de Braganza era una princesa portuguesa de alcurnia que correspondía al rey con la misma pasión. Los dos estaban profundamente enamorados uno del otro. Nada más que, para buena suerte de doña Isabel de Farnesio, que estaba encerrada en un convento porque Fernando VI no la quería nada, es decir, la segunda esposa de su papá, no tuvieron hijos. No pudieron tener hijos a pesar del amor intenso. Y lo peor de todo es que doña Isabel un día amanece muerta, perdón, doña Bárbara amanece muerta, y el rey Fernando se abate y se entristece tanto que durante un año, cuentan las crónicas, llevado por el dolor inmenso que tenía por la viudez, ni siquiera se bañó. Para alegrarlo, le llevaban a la mesa donde estaba comiendo aquel famoso cantante Farinelli, el Castrati, pero ni así levantaba el entusiasmo. Y un día, poco antes de que cumpliera el año de viudez, don Fernando VI amaneció muerto también. ¿Qué había hecho don Fernando VII en su tiempo? 10, 11 años de gobierno, un buen gobierno, nos mandó un virrey excepcional, al primer conde de Revillagigedo. También, siguiendo la línea de gobierno de su papá, de Felipe V, Fernando decidió que la Nueva España, repito, la joya de la corona, como veremos más adelante, tenía que ser gobernada por los mejores hombres. Nos envió a don Francisco Güemes y Orcasitas, el primer conde de Revillagigedo, que era, fíjense bien, era su ministro de Hacienda, y lo promueve como virrey aquí, con la intención y con la orden de organizar aquí la hacienda, que comienza a producir, de hacer que producieran las aduanas, de hacer que se cobraran los impuestos, y la cosa funciona perfectamente bien. Es un hombre muy capaz como organizador, es un hombre muy capaz como administrador de una nación, y al mismo tiempo el explorador de dos zonas del país que habían permanecido un poco ignoradas. Lo que es el Nuevo Santander, es decir, la Tamaulipas de hoy. Si ustedes han ido a Tamaulipas, los pueblitos se llaman Güemes, Padilla, Pacheco, Orcasitas. ¿No han recorrido por ahí esa zona? Bueno, hay que recorrer Tamaulipas, que es muy bonito. Se llaman los pueblitos con los apellidos de los virreyes. Y también, bajo su mando, se inician las exploraciones que culminará años después su hijo, cuando la Nueva España, fíjense bien, la Nueva España descubre Alaska. Con él se inician estas exploraciones. Un gran virrey. Josué.